Bienvenidos, queridos aldeanos, a una emisión más de Aldea Financiera. Es un gusto estar el día de hoy con ustedes en representación de nuestro querido host y anfitrión Roberto Arechederra y como siempre con un tema muy especial y dos invitados igualmente especiales. Se encuentra con nosotros Adriana Mercado, directora general de Análisis Bursar, y Armando Mora, socio fundador de MS, empresa dedicada a la mecánica automotriz. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Qué bueno. Bueno, el programa del día de hoy tratará acerca de la importancia del gobierno corporativo y el protocolo familiar y cómo esto repercute en las empresas. Muchas de las empresas en México fracasan por no tener estas dos herramientas y bueno, hoy tenemos un ejemplo viviente de cómo fue que pasó, qué fue lo que pasó y no implementarlo lo que causó y qué es lo que está tomando ahorita en medidas en su empresa familiar para que no se vuelva a repetir la historia. Entonces, si nos pudieras platicar un poco primero cómo empezó la empresa familiar. Sí, claro. Bueno, nuestra empresa familiar la fundó mi padre, en paz descanse, en el año de 1965. Somos 7 hermanos, 4 mujeres y 3 hombres, y con el tiempo cada uno nos fuimos involucrando en la empresa. Y obviamente mi hermano el mayor, yo soy el menor de estos 7, mi hermano el mayor empezó tomando la dirección de la empresa, luego se integró otro de mis hermanos en diferentes áreas y posteriormente me integré yo al ser el más pequeño. Desde muy chicos empezamos a trabajar y pues bueno, empiezas a trabajar y pues como tu hermano mayor es el que lleva las riendas del negocio, pues tiene ciertos privilegios y así se va formando esta parte y se empieza a generar un desorden porque no tienes orden en esta empresa, ¿no? Empiezas, la cabeza principal, pues que fue mi padre, de repente empieza a deslindar responsabilidades y bueno, muchas veces la persona que crees que es la ideal para que desarrolle tal puesto por ser el mayor o por ser el menor, no tiene las habilidades. Entonces empiezas a perder el control de la empresa, empieza a haber conflictos, a la hora de que cada vas creciendo, empiezas a tener diferentes intereses, al no tener las reglas claras en el tema de sueldos, en el tema de puestos, todo el mundo ordena. Entonces esto te empieza a generar un desorden que obviamente te va a llevar a un fracaso. Fue el caso que pasó en nuestra empresa, este desorden que se generó por las multitareas que teníamos, por duplicidad de mandos, por querer llevar la administración uno de una manera y otro de otra forma, por exigir unas cosas y otras, nos llevó a que la empresa pues fuera a declive. Después de esto, pues tomé yo la decisión de retirarme de la empresa familiar de mi padre, y fundé mi empresa que es MS, que tiene desde 1997 y hemos ido creciendo poco a poco. ¿Qué estamos haciendo nosotros en MS para que esto pueda crecer y pueda no tener esos mismos problemas? Pues bueno, es enfocarnos en tener un orden, en tener áreas definidas, en tener funciones definidas para cada persona y nos va a ayudar como, obviamente, teniendo una asesoría profesional que nos pueda llevar más adelante, ¿no? Sí, como bien menciona siempre, o sea, al momento de ser una empresa familiar, generalmente el fundador, pues es el que empieza mandando, el que empieza a dar órdenes, porque él, pues, creó la empresa, ¿no? Conforme se van integrando, pues todo el mundo, al ser el hijo o el familiar o cualquier relación que exista, empieza a sentir cierto derecho sobre la empresa, sobre también yo soy jefe, yo también puedo hacer las cosas, yo también puedo mandar y siente de cierta forma alguna pues impunidad, ¿no? Siente que no le va a pasar nada. Y eso es lo que empieza a provocar un desorden cuando ya hay más involucrados. Cuando es un solo hijo va a pasar lo mismo, va a ser el siguiente al mando. Pero si hay más involucrados, pues es cuando empieza a pasar todo esto que mencionabas, ¿no? Que empieza a haber conflictos, empiezan a querer hacer las cosas uno de una forma, otro de otra forma. Y bueno, esa es la importancia del gobierno corporativo. No sé tú qué opinas desde el punto de la asesoría. ¿Cuál es la importancia de esto, de estas reglas? Pues un poquito lo que decía Armando, ¿no? La idea del gobierno corporativo siempre es normar a la familia dentro de la empresa, porque no todos van a tener las mismas habilidades que se necesitan para dirigir o para gestionar o para administrar incluso, ¿no? Entonces, la idea es que puedas ir acompañado dentro de una empresa familiar de alguien experto que te diga, porque además hacerlo tú solo ya de por sí es complicado, ¿no? O sea, como tratar de dirigir todo y ver que tus hijos empiezan, o incluso hay empresas, no sé si les ha tocado que hay hijos que realmente no se quieren dedicar al negocio familiar. ¿Y qué vas a hacer, no? ¿Cómo va a seguir la empresa? ¿Cuál va a ser el camino sostenible de la empresa? ¿No? Entonces, sí, es parte de
el gobierno corporativo lo que te ayuda es a trascender. Sí, es parte de la institucionalización, ¿no? Lo que mencionabas, ir definiendo todas estas responsabilidades, estos puestos, etcétera, para saber en el momento en que las siguientes generaciones no quieran estar involucradas o que se quieran tomar decisiones, tener ya todo definido para que otras personas puedan entrar a la organización, llevar a cabo las actividades, tener el control y, bueno, poder generar esta permanencia, ¿no? Que al final es lo que se busca con las empresas. Sí, como ya lo comentaba la señorita de ahorita, es esa parte, ¿no? La importancia de que muchas veces te enfocas en que tu hijo quiere estar en la empresa y pues no le gusta, ¿no? Exacto. Entonces hay que dejar esa libertad porque ¿qué va a pasar? También te va a llevar a un fracaso. No quiere decir, yo sí quiero hacer un contexto muy importante, que mucha gente que vivimos estas situaciones les tenemos miedo a las empresas familiares, a que no hagas negocio con el negocio de tu papá, que hagas te independices. Si está bien institucionalizado, si está bien hecho, si está bien dirigido, no vas a tener ese problema. Eso es la parte que yo veo, ¿no? Y los grandes corporativos, pues existieron de donde empezaron una empresa familiar, ¿no? Un grave problema que existe también, que creo que es importante recalcar, es, en el caso, por ejemplo, de nosotros, pues mi padre era dueño de las propiedades donde estaban los negocios. Entonces, no cobraba una renta, no había bien definido cuáles eran las funciones de sueldos. Entonces, esa es la parte que también se debe de definir. Si el dueño del terreno se lo presta a la empresa, pues que ese terreno pues, le pague una renta, ¿no? Para que el día de mañana tú sepas bien cuáles son tus gastos, ¿no? Porque desde ahí empieza también, porque hay muchas veces que las empresas tienden a fracasar, una por los problemas familiares u otra por la situación económica, ¿no? Que una empresa mantiene una familia, luego mantiene a 2, luego a 3, luego a 4. Exacto. Y pues no crece en ese ritmo. Entonces, y porque no definieron bien cuáles son los sueldos, cuáles son las áreas, cuáles son las oportunidades de negocio, y te das cuenta después de los años que muchas empresas que estaban trabajando a tu alrededor crecieron y tú no creciste, ¿no? Digo, el ejemplo fue un proveedor de nosotros, empezó después de que ya teníamos nosotros bastante tiempo en el mercado y ellos crecieron bastante por tener bien definida cuáles eran las áreas, ¿no? Sí, como dices, ¿no? O sea, no solamente es tener toda esta parte del gobierno corporativo, la definición, la institucionalización, sino llevar a cabo también la planeación estratégica, la planeación financiera, en la cual puedas ir definiendo todo esto, ¿no? Porque si tienes un mal control de las finanzas de la empresa, al final pasa lo que mencionabas, que si el terreno es tuyo y no te cobras una renta, pues no estás poniéndole un gasto o un costo a tu producto, no lo estás ganando, no lo estás tomando en cuenta, entonces tú crees que estás ganando más de lo que realmente ganas, ¿no? Entonces ahí es cuando se pierde ese control y siempre es bueno tenerlo para poder saber con qué recurso cuenta la empresa para seguir teniendo crecimiento, para poder definir cuánto puedo dar en rendimientos, los sueldos que se pueden tener y tener ese crecimiento sostenido de la empresa. Sí, a ver, creo que en general las empresas todas, sean familiares o no sean familiares, deben de tener tres procesos muy fundamentados. Uno es planeación estratégica, planeación financiera y el desarrollo corporativo o institucional, donde la planeación estratégica te dice a dónde vas, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos que vas a tener que realizar? La planeación financiera, con qué vas a ejecutar esa planeación estratégica, y el desarrollo corporativo, como le llamamos en Bursar, o desarrollo institucional, que son todos los procesos, los tabuladores de sueldos, los perfiles de puesto, etcétera, ¿no? Que eso también tiene que ser fundamental y es como un paso previo al gobierno corporativo. Uh-huh. Claro, mira, pasa mucho que al ser, como bien lo comentan, al ser tú el hijo del dueño, pues te sientes blindado, no va a pasar nada y llegas más tarde, no vas en la tarde a trabajar o tienes un sueldo que no es acorde al puesto. Entonces es muy importante esa planeación estratégica y planeación financiera. ¿Cuáles van a ser? ¿Cuánto vas a pagar de renta, luz, teléfono? Todos los gastos que te genera el negocio. Entonces, ¿qué te va a pagar a ti? ¿Qué dividendos vas a tener? Y digo, una parte que yo lo llegué a platicar con mi padre en su momento, yo le decía, papá, está bien, tú quieres que el mayor tenga un beneficio diferenciado porque tiene más necesidades probablemente, ¿no? Porque pasa eso, ¿no? Como tiene más necesidades porque se casó primero, porque tiene 3 hijos y tú todavía no te casas, bueno, pues él va a ganar 10 veces más que tú. Está bien, pero pon un sueldo al puesto. Si a mí me conviene, me quedaré en el puesto de la empresa y compénsalo con utilidades, ¿no? Ya ahí en esa parte es donde tienes que tú empezar a diferenciar. Esa es una parte que
para nosotros creo que fue fundamental o fue tristemente no haberlo hecho, el de definir esas partes, ¿no? A ver, tú vas a estar en esta área, ¿no? Luego pasa, oye, es que está mal administrada esta parte, bueno, pues mete tú y administrala, ¿no? Y luego pues ya tenemos conflictos entre nosotros. O, ¿sabes qué? El personal o ventas. Entonces son las diferentes áreas que como empresa familiar debes de ir cuidando, que no te vaya comiendo, ¿no? Porque luego quieres vender porque no te alcanza, y el vender no te va a dar más utilidades si no lo tienes bien programado, ¿no? Así es. Exacto. Sí, también ir viendo las habilidades, como mencionábamos, y saber, o sea, si realmente conviene que la persona o el hijo o quien sea puede estar dentro de la empresa, o definitivamente decirle, ¿sabes qué? Pues no, o sea, no das para el puesto o das para este puesto, ¿no? Como mencionabas, y pues que todo vaya acorde a eso, ¿no? Sí, ¿no? O también era lo que, vuelvo al principio, hijos que realmente no se quieren dedicar al negocio, y creo que en ese caso, pues está bien, pero hay que tener un plan B, ¿no? Claro. Para la supervivencia, porque al final es lo que se busca en todas las empresas, sean o no familiares. Entonces, a mí sí me gustaría preguntarte, Armando, ¿cómo puedes sobrellevar eso, ¿no? O sea, tu empresa que sí es familiar. Claro. Mira, dada la situación que me pasó, yo decidí con Armando que él estudiara lo que él quiso. Él me hizo una pregunta antes de entrar a su carrera. Me decía, oye, papá, ¿cómo ves? Si me digo, ver, hijo, yo te ayudé a escoger el kinder, la primaria, la secundaria, la prepa fue en conjunto. Ya la universidad, pues es algo que a ti te corresponde, tú debes de saber qué hacer, ¿no? Y él me ayudaba en el negocio, y un día se sentó conmigo y me dijo, oye, papá, pues yo me quiero dedicar a lo que estudié, que es las finanzas, ¿no? Entonces, creo que pues el negocio está muy padre, me gusta, pero creo que no me voy a desarrollar en lo que yo quiero. Adelante, ¿no? Yo no lo quise retener. ¿Por qué? Porque muy probablemente me puede llevar a un fracaso el que él estuviera frustrado no haciendo sus sueños, ¿no? Entonces hay que dejar que, si el hijo no quiere, pues que vuele, ¿no? No forzarlo a subirle el sueldo, a darle un carro nuevo, a tratar de forzarlo que esté con nosotros. Entonces esa parte yo le dije, adelante. Y si es de repente, me gustaría que estuviera conmigo en la empresa, ¿por qué no? Sí me gustaría que él se desarrollara dentro de nosotros, pero pues tengo que hacerlo de otra manera. Voy a un plan B, estoy ahorita precisamente en un proceso que abrí 2 empresas nuevas, con 2 planes nuevos, y bueno, ¿qué estamos haciendo? Pues estamos siendo asesorados, estamos siendo dirigidos por un especialista que nos ayude a definir cuáles van a ser los caminos correctos y apropiados para que no me pase lo que ya me pasó en su momento, ¿no? Yo estoy visualizando qué voy a hacer en 5 años, en 10 y en 15 años, a dónde quiero llegar. Y esa parte, pues sí es importante. Sí, lo que me preguntabas, sí me gustaría que estuviera conmigo, sí, pero me gusta más y estoy más contento que él esté realizado en lo que a él le gusta hacer y lo que él escogió y decidió hacer, ¿no? Tengo muchos amigos, por ejemplo, tengo unos amigos que su papá los forzaron a estar en la empresa, una empresa muy exitosa, una empresa que fundaron un matrimonio, y pues desgraciadamente los hijos no les gustó y eran 3 hijos que estaban metidos en la empresa y terminó yéndose al fracaso la empresa, terminó estando en bancarrota. Entonces a mí no me gustaría que pasara eso, ¿no? Entonces, bueno, hay mucha gente fuera de tu familia que puede ser exitosa, que te puede ayudar en la empresa. Y lo importante es pues que lo decidas y lo definas. Y si la persona, tu hijo, va a estar dentro de tu empresa, o tu sobrino, o tu cuñado, o quien sea, o tu esposa, pues define áreas, define sueldos, define planes estratégicos, define bien cómo hacerlo, ¿no? Es una forma importante. Hacer todo este manualito de reglas de qué te toca hacer y qué te toca recibir, ¿no? O sea, responsabilidades, obligaciones y derechos, ¿no? Básicamente. Y también, o sea, mencionar que siempre puede estar la familia, ¿cómo se llama? Involucrada en la empresa, y hay herramientas, hay distintas herramientas y formas de hacerlo, ¿no? Uh-huh. Existen los consejos de administración, existen comités de accionistas, hay infinidad de herramientas que se pueden utilizar en las cuales la familia puede convertirse en una familia empresaria, y a pesar de que no esté involucrada en la operación como tal del negocio, puede tener cierta, ¿cómo se llama? Cierta jerarquía y puede llevar el control de la empresa, ¿no? Entonces, esas son las herramientas que son importantes,
que bueno, es un proceso, como mencionábamos, primero empieza institucionalización, gobierno corporativo, protocolo familiar y bueno, es todo lo que se tiene que ir haciendo para poder llegar a este punto deseable de la permanencia del negocio, a pesar de que la familia no esté involucrada en la misma operación. Exactamente, y también recordarles que es un camino un poquito sinuoso, ¿no? Porque de inicio también las empresas latinas no estamos tan acostumbradas a ser tan estratégicos y llevar como estos procesos, ¿no? Entonces, creo también que es importante que se entienda que todo lleva su tiempo. Y para llegar a ya estar protocolizados, por así decirlo, pues se necesita tener mucha disciplina. Esa es la realidad, ¿no? No, y tienes que romper esos mitos que la empresa la estás haciendo para tu familia. La empresa es tuya, la estás haciendo para vivir tú, para tú salir adelante. Tu hijo, si te quiere ayudar, ok, quieres entrar a la empresa, adelante, pero vas a hacer esta parte, vas a ser el administrador, vas a ser la persona de ventas, chiquita, grande, mediana, ¿no? Porque ese es otro problema que hay. Son micro, pequeñas empresas o somos micro, pequeñas empresas. Entonces decimos, uno compra, uno vende, uno va al banco. Entonces, define esas partes. O sea, si tú quieres ser el todólogo, pues tu empresa no va a crecer, ¿no? Sí. Y lo digo también me pasó esa experiencia. Por yo hacer todo, pues me estanqué en el crecimiento. Ahorita que ya diversifiqué un poco más, que estoy trabajando de una manera diferente, me estoy dando cuenta que hay otras cosas. O sea, rompamos esa parte de que no, mi familia es la que tiene que estar en la empresa, y cuando sales a la calle te das cuenta que hay mucha gente muy valiosa, muy competitiva, que te puede ayudar en la empresa. No necesariamente va a ser tu hijo. Lo ideal, pues obviamente sería tu hijo, ¿no? Porque quisieras que esto trascendiera, pero puede trascender de otras maneras muy importantes, ¿no? Sí, claro, así es. Y bueno, es importante esa parte de que no seas el hombre orquesta dentro de la empresa, ¿no? O sea, porque tú eres el fundador, eres el que debe de hacer todo, o el único que tiene el conocimiento y el expertise sobre el tema en el que esté operando la empresa, ¿no? O sea, siempre hay otras personas, hay otros expertos, siempre existen los asesores. Y bueno, pues para eso es el mundo laboral, y por eso la gente se prepara, ¿no? Para entrar en empresas del tamaño que sean, ¿no? Y ayudar a hacer ese impulso y ese crecimiento. Además de que la mayor parte de las empresas en México son familiares, y más aquí, bueno, en Jalisco también, y sí se tiene este alto índice de fracaso por estas cuestiones que hemos estado comentando. Y bueno, ya hemos estado tocando un poquito los temas de qué debemos hacer para evitar ese tema del fracaso, y bueno, que al final no repercuten en situaciones de la familia, ¿no? Ahí, sí, eso es algo porque importante. ese es otro tema. Cuando son familiares, digo, nos ha tocado en el despacho ver que se pelean hasta por 2 pesos, y porque me dijiste cuando tenía 4 años que no era bueno contigo. O sea, y son temas que de repente traen sentimientos y se pone intensísima la cosa. Entonces también el protocolo te ayuda a eso. Justamente el gobierno corporativo te ayuda a eso, a evitar esos problemas. Oye, si tú tienes un sentimiento conmigo de hace 20 años, esto está fuera de la empresa, ¿no? Sí, claro, sí, porque al final, o sea, como asesores, pues te vuelves un poquito, y en un proceso de este tipo en el cual está involucrada la familia, estás creando protocolos, estás creando reglas, pues al momento de que operaban naturalmente y no lo tienen definido, y empiezas a ponerles de que, oye, pues vas a ganar ahora tanto, y estás acostumbrado a recibir lo que tú quisieras. Siempre va a ser un tema, ¿eh? O de que, oye, pues ahora tienes estas responsabilidades y no puedes no cumplirlas. Entra en conflicto, ¿no? De que sienten que están pidiendo libertad, que están perdiendo autoridad, o que tengan a alguien arriba de ellos, o sea, que tengan una jerarquía de mando de alguien externo a la familia. Cuesta trabajo, sí. Y se vuelven hasta sesiones de psicólogo, ¿no? Ya se vuelve algo terapéutico. Sí, claro. De repente pasa que sale ahí el tema de que no me compraste la bici y estoy súper triste por eso. Y toda mi vida. Sale ahí el tema, ¿no? Entonces siempre se vuelve eso. Entonces, es un proceso complicado que creo que pues... Sí, como bien lo comentó Adi ahorita, ¿no? Decías, es un proceso empedrado, ¿eh? Sí. Escabroso y brecha. Tú te quieres ir a la autopista y no. O sea, es una brecha, es difícil el que lleguen y te digan, oye, a ver, ¿cuánto ganas? ¿Cómo lo haces? ¿Lo estás haciendo mal? Hazlo de esta manera. Pero si quieres que tu empresa pueda salir adelante de una generación a otra, tienes que aceptar esa parte. Tienes que soltar gran parte del negocio, y te da miedo, ¿no? Cuando te cuesta mucho trabajo hacer las cosas, da miedo. Por eso
muchas veces, o dice el costo, ¿no? Oye, ¿cómo le voy a pagar X cantidad a esta persona porque me venga a decir lo que ya sé hacer? No es que no lo sepas hacer, te va a decir cómo hacerlo mejor, ¿no? O cómo vas a empezar a delegar ciertas funciones, cómo vas a empezar a soltar ciertas áreas, cómo vas a dejar que una persona desconocida, tu hijo, tu esposa, entre a bancos, por ejemplo, ¿no? Sí. O entre a compras, ¿no? Oye, yo siempre le he comprado a esta persona. Oye, pero acá hay otro proveedor que trae el mismo producto y nos da un crédito mayor, o si le pagas de tal forma te va a dar mejor precio, y esto financieramente. O sea, empieza a acomodar un poquito las cosas, empieza a romper esa parte de estereotipos, y es muy importante, ¿no? O también pasa en las empresas familiares. Estás acostumbrado a hacerlo de una forma nadie lo va a hacer como tú lo haces. Puedes obtener el mismo resultado y a lo mejor la otra persona va a irse por un camino más recto, más fácil, y tú estuviste 20, 25, 30 años haciéndolo de otra forma. Entonces, cambiar esos estereotipos es un poco complicado, pero es importante romperlos como empresarios, ¿no? Si queremos trascender, que nuestra empresa siga, que no muera a los 15, 20, 30 años, ¿no? Porque sí, como yo lo comentaba ahorita Armando, el margen o el porcentaje de empresas que fracasan familiarmente es altísimo, ¿no? Sí. Yo a mi alrededor podría mencionar varias de amigos, conocidos, familiares, que tristemente murieron cuando murió el padre, ¿no? O sea, empieza el padre, se sale de la empresa y empieza a decaer la empresa tristemente, ¿no? Sí. Sí, claro, eso es algo que se debe de mejorar, y no necesariamente por ser empresa familiar o las empresas familiares hacen las cosas mal, sino que a veces hacen las cosas bien y simplemente es un guía, ¿no? Tener esa parte de un guía que te ayude a enfocarte y a ver el objetivo, ver hacia dónde vas y a ponerte un poquito el camino más planito, ¿no? Hacer, como dice Adi, tiene esta como metáfora de si vas al nutriólogo, pues el nutriólogo no se va a comer la comida por ti, ¿no? Él nada más te va a decir qué comer, cómo comerlo, te va a dar todo tu plan, pero si tú no te lo comes, tú no lo haces, pues no hay va manera a funcionar, que funcione. ¿no? Acá también, entonces el asesor, esa es su función, o sea, ver cómo están haciendo, qué es lo que tienen. A partir de ahí empezar a definir, ver cómo mejorar, obviamente, porque siempre, o sea, hay áreas de oportunidad donde podemos tener esas mejoras, y a partir de ahí darle seguimiento, porque también si no se le da un seguimiento a un gobierno corporativo, si te ponen las reglas, te dicen aquí están las reglas, pero no las cumples y las dejaste nomás ahí y no le das ese seguimiento, pues al final no se va a llegar a nada, ¿no? O sea, vas a quedarte igual. Entonces, ese es el mejor ejemplo que acabas de poner, es ese, ¿no? O sea, queremos nosotros como empresarios que ustedes vengan con la varita mágica y se solucionen, ¿no? Se puede. Ustedes nos van a poner tareas, lo que debemos de hacer. Nos van a decir cómo creen que es la mejor forma. Hay que llegar a un punto medio, ¿no? Yo siempre he comentado, vamos a poner ejemplo del psicólogo, ¿no? Si vas con el psicólogo, tienes que saber hacia dónde vas. Si no, te va a perjudicar en vez de beneficiar, ¿no? Entonces, si tú tienes bien claro hacia dónde vas, ellos te van a decir, hay que hacerlo así, y llegar a un punto medio donde las cosas fluyan más rápido, ¿no? Que ese camino sea más terso, sea más fácil de llevarlo adelante. Esa parte es bien importante, porque te va a dar ese crecimiento que tú esperas, ¿no? Yo lo estoy viviendo ahorita, y si lo pongo como ejemplo, me está sirviendo bastante el tener esta asesoría, el definir, a ver, pues tú vas a hacer esto y vas a poner objetivos claros. Esa es una parte bien importante, poner tus objetivos claros, qué es lo que buscas, qué es lo que quieres, a dónde quieres llegar, para que esa persona sepa. Tú quieres vender, bueno, ¿cuándo y cuánto? ¿no? O sea, para tal fecha, hacer esos proyectos, esos análisis son bien importantes. Obviamente hay que hacerlos medibles y alcanzables, porque también de repente quiero vender 10 millones, pues espérame, no tienes la estructura, no tienes ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿No? ¿Cuándo? Exacto. Entonces es importantísimo esa parte, ¿no? Creo que esa planeación estratégica, ese gobierno corporativo funciona porque funciona, ¿no? Claro. Sí, siempre es importante, o sea, se va empezando pasos a paso también, ¿no? No llegamos y ya, gobierno corporativo luego, sino que empiezas desde empezar una planeación estratégica, empezar una planeación financiera, un desarrollo corporativo en el cual empiezas a institucionalizarte, a poner perfiles de puestos, procesos, políticas. Tabuladores de sueldos. Exactamente. Ya después inicia la parte del gobierno corporativo y, bueno, el protocolo familiar, ¿no? Entonces, como conclusión, creo que podemos decir que para poder tener esta permanencia es bueno tener todo este procesito que ya mencionamos,
Y bueno, pues es un placer como siempre platicar con ustedes, adquirir todo el conocimiento que tienen. Muchas gracias. Muchas gracias, Adi. Muchas gracias, Armando. Muchas y bueno, gracias. Nos seguimos viendo. Gracias, queridos aldeanos, y espero lo hayan disfrutado.